Lección número 8, para el 22 de noviembre de 2025. Gigantes de la fe, Josué y Caleb. Sábado 15 de noviembre. Para memorizar, acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios. Consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Hebreos capítulo 13, verso 7. Todo padre sabe que los hijos aprenden con el ejemplo. De allí que muchos progenitores se sienten preocupados al ver que sus pequeños imitan sus malos rasgos de carácter en lugar de los buenos. Cualquiera sea nuestra edad, nos resulta más fácil obrar mal que hacer lo bueno. Eso es parte de lo que significa ser seres caídos. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Romanos capítulo 7, verso 15. ¿Quién no se sentiría identificado con esto? Desde que nacemos, los seres humanos somos moldeados por el poder del ejemplo. Aprendemos a hacer las cosas más básicas de la vida, como caminar, hablar, expresar nuestras emociones, imitando a quienes tenemos más cerca. Cuando ya somos adultos, seguimos necesitando modelos, y aunque no sean perfectos, podemos admirar y emular aquellos rasgos espirituales que los convirtieron en gigantes de la fe. Esta semana profundizaremos en los ejemplos personales de dos gigantes de la fe que aparecen en el libro que estamos estudiando, Caleb y Josué. ¿Por qué se destacaron en medio de su generación y desempeñaron un papel clave en la vida del pueblo de Dios durante uno de los períodos más cruciales de la historia de Israel? Domingo 16 de noviembre. Fidelidad. Escucha Génesis capítulo 36, verso 15, Números capítulo 13, versos 6, 30 al 32 y Josué capítulo 14, versos 6 y 14. ¿Quién era Caleb? ¿Qué posición ocupaba en el pueblo de Israel? Génesis capítulo 36, verso 15. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz. Números capítulo 13, versículos 6 y 30 al 32. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné, versículos 30 al 32. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Josué capítulo 14, versos 6 y 14. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. El nombre de Caleb proviene de la palabra hebrea Keleb, perro, que aparece en el Antiguo Testamento siempre en un contexto negativo. Sin embargo, Keleb se utiliza en cartas e himnos extrabíblicos para expresar el valor, la tenacidad y la fidelidad de un siervo a su amo. En este sentido, Caleb fue fiel a su nombre, demostrando a lo largo de su vida una lealtad inquebrantable a su Señor. ¿Qué dice de Caleb el hecho de que estuviera dispuesto a decir lo que pensaba, a pesar de que la mayoría de los espías tenían una opinión completamente diferente y que el pueblo de Israel lo amenazara de muerte?
Números capítulo 14, versos 6 al 10. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran a los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Josué capítulo 14, versos 21 al 25. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Números capítulo 26, verso 65. Porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Números capítulo 32, verso 12. Excepto Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Consideremos estos importantes líderes israelitas contemporáneos de Josué y Caleb: Samúa, Safat, Igal, Parti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi y Jehuel. ¿Te resultan familiares estos nombres? Probablemente no. ¿Por qué? Porque son los nombres de los otros 10 espías enviados por Moisés a explorar la tierra de Canaán. Fueron olvidados porque sus nombres no eran dignos de ser recordados. El informe que trajeron describía la tierra prometida como imposible de conquistar. Se veían a sí mismos como langostas, en comparación con los gigantes que habitaban algunas zonas de la región. En consecuencia, sus corazones se derritieron de temor ante los muros inexpugnables de las ciudades fortificadas de Canaán. Caleb, uno de los 2 espías que trajeron un informe positivo, tomó la iniciativa al presentar otra opción: la actitud de fe. Estaba dispuesto a defender lo que sabían que era correcto a pesar de la oposición, incluso ante la posibilidad de morir. Entonces la multitud habló de apedrearlos. Números capítulo 14, verso 10. ¿Qué hacer cuando la mayoría de quienes te rodean parece tener una opinión diferente y contraria a tus convicciones más profundas? Lunes 17 de noviembre. Dame ese monte. Escucha Josué capítulo 14, versos 6 al 14. Números capítulo 14, verso 24 y capítulo 32, verso 12. Deuteronomio capítulo 1, verso 36 y Lucas capítulo 6, verso 45. ¿Cómo describirías la actitud de Caleb y Josué? ¿Qué significa seguir plenamente al Señor? Josué capítulo 14, versos 6 al 14. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti.
Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tus pies será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Números capítulo 14, verso 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió en pos de mí, yo me meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Números capítulo 32, verso 12. Excepto Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Deuteronomio capítulo 1, verso 36. Excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Lucas capítulo 6, verso 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Caleb nunca olvidó la promesa que el Señor le había hecho por medio de Moisés, que entraría en la tierra que habían pisado sus pies. Números capítulo 14, verso 24. 40 años después, se refirió a su propio informe acerca de la tierra como su convicción profunda. Josué capítulo 14, verso 7. Su informe se basa en su certeza de que Israel sería capaz de conquistar la tierra con la guía y la ayuda de Dios. En contraste con el informe de los otros 10 espías que inspiraron temor entre los israelitas, Caleb manifestó una confianza y un compromiso sincero con la promesa del Señor. La frase hebrea traducida como «yo cumplí siguiendo al Señor», Josué capítulo 14, verso 8, significa literalmente, comillas, «estaba lleno tras el Señor», y es probablemente una forma abreviada de un modismo más extenso. Mi corazón estaba lleno siguiendo al Señor, o llené mi corazón para caminar tras el Señor. A diferencia de otros que caminaban tras dioses extraños y no seguían plenamente al Señor, el corazón de Caleb estaba totalmente consagrado a Dios. Esta se repite posteriormente 2 veces para enfatizar la fidelidad de Caleb. Josué capítulo 14 versos 9 y 14. Su propia caracterización está en armonía con lo que el Señor mismo llamó otro espíritu. Números capítulo 14 verso 24, que lo distinguía a Caleb de los otros 10 espías. Incluso a la edad de 85 años, seguía siendo un ejemplo de lo que el Señor puede lograr a través de personas cuyo corazón está totalmente dedicados a Él y a su causa. Caleb comprendió que el territorio que cada tribu llegaría a poseer era directamente proporcional a la medida en que se atrevieran a reclamar las promesas del Señor y a la cantidad de tierra que estuvieran dispuestos a pisar por fe. Las promesas de Dios no se cumplen automáticamente, es decir, no se hacen realidad independientemente de nuestra voluntad. Por el contrario, requieren fe acompañada de acción decidida. El término hebreo ulai, traducido como tal vez, Josué capítulo 14, verso 12, puede expresar temor y duda,
pero normalmente denota esperanza y la anticipación de que algo positivo ocurrirá. Génesis capítulo 16, verso 2, Números capítulo 22, verso 6 y verso 11, capítulo 23, verso 3. ¿Qué pequeñas concesiones o transigencias pueden impedirnos seguir plenamente al Señor? Martes 18 de noviembre. El poder del ejemplo. Escucha Josué capítulo 15, versículos 16 al 19, y Jueces capítulo 1, verso 13, capítulo 3, versos 7 al 11. ¿Qué te dice esta historia acerca del poder del ejemplo? ¿Cómo se reprodujo la actitud de Caleb en la generación más joven? Josué capítulo 15, versos 16 al 19. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Acsa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Acsa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don. Puesto que me has dado tierra en Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Jueces capítulo 1, verso 13. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Acsa, su hija, por mujer. Jueces capítulo 3, versos 7 al 11. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. En este pasaje, Caleb ofrece a Acsa, su hija, en matrimonio a quien conquiste Debir. Otoniel conquistó la ciudad y recibió a Acsa por esposa. Esta historia es importante porque revela una vez más el valor, la fe y la disposición de Caleb para afrontar desafíos. También muestra que la siguiente generación de israelitas siguió el ejemplo de estos gigantes de la fe, Caleb y Josué, a medida que la generación mayor concluía su ministerio. Una nueva generación estaba dispuesta a afrontar los desafíos y a seguir cumpliendo el plan de Dios para Israel. Alentada por su marido, Acsa muestra la misma fe y resolución que su padre, cuando le pidió a Josué: dame la región montañosa. Con su determinación y audacia, Acsa continúa la línea del ejemplo de Caleb en el cumplimiento de la promesa de poseer la tierra. De hecho, la tierra era un regalo de Dios para Israel, pero éste debía tomar posesión de ella, reclamando las promesas del Señor con fe y valentía. La determinación de Acsa prefigura la perseverancia de las mujeres que, según los evangelios, no se dejaron intimidar por la multitud ni por los discípulos y no se rindieron hasta recibir la bendición de Jesús para ellas y sus familias. Escucha Lucas capítulo 18, versos 1 al 5. ¿Qué lección nos enseña este pasaje? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar,
diciendo: había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entregar la antorcha de la fe a la siguiente generación es crucial para el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado. Piensa en los desafíos que supone transmitir la fe a la próxima generación y a las oportunidades que tienen los jóvenes de asumir más responsabilidades en la causa de Dios. ¿Qué podemos hacer a fin de facilitar ese proceso y formar a los jóvenes para que asuman un liderazgo consagrado? ¿Hasta qué punto es crucial nuestro ejemplo para que eso resulte posible? Miércoles 19 de noviembre. Un héroe humilde. Las listas de nombres de lugares que constituían los puntos de referencia en los límites de los territorios asignados a las tribus de Israel se completan con el informe de la asignación de tierras a Caleb y Josué, los dos héroes de la misión de reconocimiento previo. Caleb fue el primero en recibir su parte del territorio, mientras que Josué recibió la suya en último lugar. Después de distribuir la tierra entre las tribus de Israel, ahora era el momento de que el pueblo de Israel entregara a Josué la parte que le correspondía. Escucha Josué capítulo 19, versos 49 al 51. ¿Qué implica el hecho de que el gran líder de Israel, quien repartió la tierra, recibiera su herencia en último lugar? Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres, entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Josué recibió la ciudad de Timnat-Sera, nombre compuesto por dos palabras. La primera, Timnat, deriva del verbo maná, contar o asignar, y significa porción o territorio. La segunda palabra deriva tal vez del verbo hebreo seraj, que significa exceso o sobrante. Comparar con Éxodo capítulo 26, verso 12. El nombre de la ciudad de Josué puede traducirse como la porción sobrante o el territorio restante. El nombre de la ciudad que Josué eligió entre los que quedaba da testimonio de su noble carácter como líder de Israel. En primer lugar, esperó hasta que todo el pueblo recibiera su parte. Luego, no eligió como herencia uno de los territorios densamente poblados, ni las ciudades más importantes, sino una ciudad modesta, o tal vez las ruinas de ella, para reconstruirla con arduo trabajo. Comparar con Josué capítulo 19, verso 50. Además, Timnat-Será estaba situada cerca de Silo, en las inmediaciones del santuario, lo que demuestra dónde estaban las prioridades de Josué y hacia dónde se dirigía su corazón. Además, Timnat-Sera estaba situada cerca de Silo, en las inmediaciones del santuario, lo que demuestra dónde estaban las prioridades de Josué y hacia dónde se dirigía su corazón. Ciertamente, después de que la recién nacida nación de Israel
fue conducida a la tierra prometida, y el territorio correspondiente a cada tribu y familia quedó asegurado con la ayuda de Dios. No habría habido objeción a la demanda de Josué de una herencia más significativa. Sin embargo, él se contentó con vivir una vida sencilla, centrada en lo más importante, encarnando así la oración expresada más tarde por David, comillas, una sola cosa he demandado al Señor. Esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. Salmos 27, verso 4. ¿Qué lecciones puedes aprender de la actitud de Josué? ¿Y cómo podrías aplicarla a ti mismo ahora? Jueves 20 de noviembre. Transformados por la contemplación. Contemplar el ejemplo de la vida de los grandes héroes de la fe es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Al mismo tiempo, nuestro ejemplo supremo es Jesucristo, su vida y sus enseñanzas. ¿Cómo nos transforma el hecho de enfocarnos en la vida de Jesús? Escucha Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Marco Lacaboni, científico de la Universidad de California, en Los Ángeles, Estados Unidos, investigó la función de las neuronas espejo. Estos pequeños circuitos celulares se activan cuando realizamos una determinada acción, como reír o abrazar a alguien, y también cuando observamos a otra persona realizando esa misma acción. La actividad de estas neuronas reduce la distinción entre observar algo y hacerlo. Ellen White habla de la importancia de contemplar el carácter de Jesús. Comillas, mirando a Jesús, obtenemos vislumbres más claras y distintas de Dios, y por la contemplación somos transformados. La bondad, el amor por nuestros semejantes llega a ser nuestro instinto natural. Desarrollamos un carácter que será la copia del carácter divino. Creciendo a su semejanza, ampliaremos nuestra capacidad de conocer a Dios. Entramos cada vez en mayor relación con el mundo celestial y llegamos a poseer un poder creciente para recibir las riquezas del conocimiento y la sabiduría de la eternidad. Ellen White, Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 289 y 290. Escucha Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. ¿Qué dos procesos tienen propósitos opuestos en nuestra vida? ¿Cómo podemos estar seguros de que damos espacio al correcto? Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el capítulo resumen de su epístola a los Romanos, el apóstol Pablo habla de dos fuerzas antagónicas que intentan moldear nuestras vidas. Por un lado, el mundo circundante trata de forzarnos cada día a moldarnos a él
mediante sus diversas influencias, efectuando en nosotros una transformación que actúa desde el exterior hacia el interior. Para contrarrestar este impacto, el Espíritu Santo, capaz de transformarnos actuando desde nuestro interior, de un modo similar a como una oruga se convierte en una hermosa mariposa. Pero para que ese proceso ocurra, necesitamos consagrarnos a Dios y pedirle que continúe la buena obra que ha comenzado en nosotros. Filipenses capítulo 1, verso 6. Para ello, debemos decidir cada momento vivir de acuerdo con el Espíritu. Viernes 21 de noviembre, para estudiar y meditar. La fe de Caleb era en esa época la misma que tenía cuando su testimonio contradijo el informe desfavorable de los espías. Él había creído en la promesa de Dios que se pondría a su pueblo en posesión de la tierra de Canaán, y en esto había seguido fielmente al Señor. Había sobrellevado con su pueblo la larga peregrinación por el desierto y compartido las desilusiones y las cargas de los culpables. No obstante, no se quejó de eso, sino que ensalzó la misericordia de Dios que le había guardado en el desierto cuando sus hermanos eran eliminados. En medio de las penurias, los peligros y las plagas de las peregrinaciones en el desierto durante los años de guerra, desde que entraron en Canaán, el Señor le había guardado, y ahora que tenía más de 80 años, su vigor no había disminuido. No pidió una tierra ya conquistada, sino el sitio que por sobre todos los demás los espías habían considerado imposible de subyugar. Con la ayuda de Dios, quería arrebatar aquella fortaleza de manos de los mismos gigantes, cuyo poder había hecho tambalear la fe de Israel. Al hacer su petición, no fue movido Caleb por el deseo de conseguir honores o engrandecimiento. El valiente y viejo guerrero deseaba dar al pueblo un ejemplo que honrara a Dios y alentara a las tribus para que subyugaran completamente la tierra que sus padres habían considerado inconquistable. Ellen White, Patriarcas y Profetas, páginas 547 y 548. Fue la fe de Caleb en Dios lo que le dio valor, lo mantuvo alejado del temor humano y lo capacitó para mantenerse audaz e inquebrantable en defensa de lo recto. Al confiar en el mismo poder, el poderoso general de los ejércitos del cielo, todo verdadero soldado de la cruz puede recibir fortaleza y valor para vencer los obstáculos que parecen insuperables. Ellen White, How to Meet Trial and Difficulty, Review and Herald, 30 de mayo de 1912, página 4. Preguntas para dialogar. 1. Analiza el poder de la presión grupal y el valor que se necesita para hablar cuando otros no lo hacen. ¿Cuál es el papel de la valentía en la práctica de nuestra fe? ¿Cómo podemos evitar ser groseros mientras defendemos lo que creemos que es lo correcto? 2. Comparte en tu clase ejemplos de fe de algunos integrantes de tu iglesia o comunidad que hayan moldeado tu vida y tu carácter. ¿Cuáles son los rasgos de estas personas que vale la pena imitar? 3. Piensa y dialoga con los miembros de tu clase acerca de la influencia que los medios de comunicación tienen en nuestra vida. ¿Cómo podemos evitar su efecto negativo y al mismo tiempo aprobar su potencial para los buenos propósitos? 4. Reflexiona más acerca de la humildad de Josué como líder y su deseo de vivir cerca del santuario. ¿De qué manera te habla su ejemplo?